Hola a todos, ¿cómo les va? Vamos a continuar viendo sistema nervioso central y en este caso vamos a ver médula espinal, que es lo que vamos a presentar. Bien, ahora vamos concretamente a la médula espinal y a conocer un poquito su anatomía interna. Es una larga estructura cilíndrica localizada en el conducto de la columna vertebral. Se considera el tejido nervioso más extenso de los tetrápodos. En un ser humano adulto alcanza aproximadamente los 45 centímetros de longitud y se extiende desde el encéfalo por toda la columna vertebral. De la médula salen 31 pares de nervios. Esos nervios se denominan nervios raquídeos o espinales y salen a intervalos regulares. Los nervios raquídeos y la región de la médula reciben el nombre del lugar de donde surgen los nervios en la columna vertebral. ¿Sí? Y generalmente surgen a través de entre dos vértebras adyacentes. Fíjense, acá tenemos una vértebra, acá tenemos otra vértebra, y en el espacio que se genera entre dos vértebras adyacentes es donde sale el nervio, ¿sí? En los nervios sensitivos o los nervios espinales. Bien, entonces dijimos que van a recibir el nombre según la región de la columna vertebral de donde surge. En este sentido tenemos que hay 5 nervios cervicales, ¿sí? 8 nervios cervicales desde el C1 hasta el C8, 12 nervios torácicos desde T1 hasta T12, 5 nervios lumbares desde el lumbar 1 al lumbar 5, 5 nervios sacro desde el sacro 1 hasta el sacro 5 y un nervio coxígeo. Esto en total generan 31 pares, se generan otra vez, constituyen los 31 pares de nervios. Una cosita antes de seguir adelante con esto, es que la médula, si podemos observar acá, que la médula no se extiende a lo largo de toda la columna vertebral, sino que ocupa más o menos la 2/3 parte de toda la columna vertebral. Por esta razón, algunos nervios viajan por el interior de la columna vertebral antes de salir de ello, y eso hace que en la parte inferior de la columna vertebral se le dé el aspecto de cola de caballo. Acá vamos a meternos un poquito más en lo que es la estructura de la médula espinal. Acá tenemos la médula espinal, acá tenemos la vértebra, en donde en la parte ósea que recubre a la médula espinal. Acá tenemos el agujero vertebral, ¿sí? Y acá encontramos a la médula espinal. La médula espinal, ¿sí?, que está asociada con su par de nervio raquídeo o nervio espinal. Por otro lado, vamos a observar acá que estos nervios, fíjense en que están constituidos por dos raíces. Una raíz anterior o ventral y otra raíz posterior o dorsal. Por otro lado, también tenemos que hay una estructura que lo está recubriendo. Esa estructura se llama meninges, son unas capas que recubren a la médula espinal. Acá tenemos las meninges espinales, que son 3, ¿sí? Son la dura madre, la aracnoidea y la pía madre. En el espacio que hay entre cada una de estas capas circula un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, y la función es la de protección de la médula espinal. Por otro lado, acá tenemos la médula espinal. Fíjense que la médula espinal, observamos por un lado en la parte anterior un surco, el surco anterior. En la parte posterior también observamos otro surco. Acá vemos una estructura, ¿sí?, que es una estructura interna que le vamos a llamar sustancia gris, que está formando una especie de H en el interior. Y también observamos otro tipo de estructura externa, que es la sustancia blanca.
En este sentido, también observamos dentro de la sustancia gris que tiene como dos astas, un asta posterior y un asta anterior. Por otro lado, acá observamos los nervios raquídeos, y los nervios raquídeos tienen dos raíces, una raíz posterior y una raíz anterior. Esta sería la raíz dorsal y esta sería la raíz ventral. Bien, acá tenemos con más detalle la estructura interna de la médula espinal. Acá tenemos la raíz ventral, acá tenemos la raíz posterior o raíz dorsal, y acá tenemos la raíz anterior o ventral. ¿Qué es lo que observamos acá? Observamos acá también que en la raíz posterior o dorsal hay un ganglio, ¿sí? En ese ganglio se encuentra el soma de las neuronas sensitivas, es decir que por acá, fíjense, por la raíz dorsal llegan los axones de la neurona sensitiva. Acá tenemos el soma de la neurona sensitiva que llega por el asta dorsal de la sustancia gris de la médula espinal. Luego, acá en el asta ventral de la sustancia gris de la médula espinal, tenemos el soma de la neurona motora y los axones de la misma salen por la parte, por la raíz ventral del nervio raquídeo. Es decir que un nervio raquídeo está constituido tanto por la parte sensitiva como motora del sistema nervioso periférico. Acá tenemos otro esquema del nervio raquídeo y fíjense, ¿sí? Esta sería la parte sensitiva y acá vemos los somas de las neuronas motoras, las cuales se dirigen por la raíz ventral y llegan, en este caso, hacia la fibra muscular, que sería el órgano efector. Y lo que llegan acá, bueno, estos serían los axones, y lo que llegan acá serían los axones terminales de la neurona motora. Bien, con relación a la sustancia gris de la médula espinal, hemos dicho que entonces las astas grises anteriores o ventrales, allí encontramos los somas de las neuronas motoras somáticas. Por otro lado, en las astas grises posteriores o dorsales, llegan las neuronas sensitivas somáticas, más concretamente la terminal del axón sin mielina. Y hasta las astas grises laterales llegan los somas de neuronas, encontramos algunos somas de las neuronas motoras autónomas. Con relación a la sustancia blanca de la médula espinal está constituido por axones muy mielinizados, de allí el nombre de sustancia blanca, que llevan y traen información desde la médula espinal hacia los centros, hacia centros superiores en el encéfalo. En este sentido, en este esquema, podemos observar que en color celeste están todos los axones, que ese conjunto de axones que forman la sustancia blanca le llaman tractos. Acá tenemos en azul representados todos los tractos sensitivos, es decir, que llevan información desde la médula espinal hacia el encéfalo. Y en un color más rojo tenemos todos los tractos motores, es decir, que traen información desde el encéfalo hacia la médula espinal. Y vamos a ver que se le ponen algunos nombres. Por ejemplo, acá tenemos el tracto espinocerebral posterior. ¿Qué quiere decir este espinocerebral? Que llevan información desde la médula espinal hasta el cerebelo. O acá tenemos otro, por ejemplo, el tracto espinotalámico. ¿Qué quiere decir eso? Que llevan información desde la médula espinal hacia el tálamo. Por otro lado,
¿sí? Los tractos motores reciben otro nombre. Por ejemplo, tenemos el tracto córtico-espinal. ¿En qué sentido? ¿Esto qué quiere decir? Que traen información desde la corteza hasta la médula espinal. Generalmente, bueno, acá tenemos en algunas columnas, como las columnas posteriores o los tractos espinocerebeloso o espinotalámicos. Y generalmente las columnas posteriores llevan información de la propiocepción consciente. Cuando nosotros hablamos de la propiocepción es de alguna manera la capacidad que tienen la propiedad que tienen algunos receptores para detectar la posición de los músculos con relación a distintas partes con relación a la fuerza de la gravedad. Y es la propiocepción consciente la de que detectan los tractos de la columna posterior, mientras que los espinos cerebelosos posterior y anterior llevan información de la propiocepción consciente. El tracto lateral espinotalámico lateral lleva sensaciones de dolor y térmica, y el espinotalámico anterior de tacto ligero. Acá tenemos un ejemplo, fíjense en cómo a través de un estímulo que es captado por los receptores, ese estímulo es traducido en una señal eléctrica, la cual es llevada hacia el sistema nervioso central por la vía sensitiva, por la neurona sensitiva. Acá tenemos el ganglio de la neurona, el ganglio donde se encuentra el soma de esta neurona, y el axón sin mielina que llega hasta acá, hasta el asta posterior, hasta el asta gris posterior. De allí se hace sinapsis con otra neurona sensitiva que a través del tracto espinotalámico lleva la información desde la médula espinal hacia el tálamo. Y bueno, acá en el tálamo se hace sinapsis con otra neurona, ¿sí? Con otra neurona que se llama tálamo cortical, es decir, que va una neurona que va desde el tálamo hacia la corteza cerebral, en donde se genera la percepción. ¿Cuáles son las funciones de la médula espinal? La médula espinal y los nervios espinales contribuyen a la homeostasis proveyendo respuestas reflejas rápidas a una diversidad de estímulos. Propagan impulsos nerviosos a través de la sustancia blanca desde y hacia el encéfalo. La sustancia gris de la médula espinal recibe e integra la información entrante. Y se generan contracciones musculares mediante arco reflejo. ¿Cuáles son los componentes de un arco reflejo? Fíjense en que acá tenemos un receptor sensitivo, que es el que responde a los estímulos y realiza la transducción de la señal. Esa señal, a través de un potencial receptor o generador, ¿no es cierto?, viaja por la neurona sensitiva, y conduce los impulsos hasta el centro integrador, que es la sustancia gris de la médula espinal. Acá puede hacer sinapsis con una interneurona, y la interneurona hace a su vez sinapsis ya con la otra vía, que es la vía aferente, la neurona motora más concretamente, la cual lleva la información hacia el órgano efector, que en este caso es el músculo, y el músculo habíamos dicho que siempre responde generando una contracción. Bien, antes de seguir adelante vamos a explicar otra cosa, que es la vía antagónica, y vamos a decir lo siguiente: para modular o coordinar la respuesta se necesita una vía motora para contraer un músculo esquelético y otra vía antagónica que relaje el músculo opuesto o antagonista. En todo movimiento de contracción, por ejemplo al mover el brazo, ¿sí?, cuando nosotros doblamos el brazo hacia arriba, nosotros vemos que hay una contracción del bíceps, pero el bíceps tiene otro músculo opuesto, que es un músculo antagonista, y es que cuando se genera la contracción del bíceps, el antagonista tiene que relajarse para producir el movimiento del brazo.
Bien, acá tenemos las partes de un reflejo motor somático. Acá tenemos una neurona sensitiva, como habíamos visto anteriormente, que llega hasta posterior. Acá tenemos una interneurona que hace sinapsis con una única neurona motora somática que va hacia el efector, que es únicamente el músculo esquelético. Acá, y un poquito para ir viendo la diferencia con otro tipo de reflejo, que es el reflejo motor autónomo, tenemos que la vía sensitiva tiene la misma estructura que el reflejo motor somático, es decir, en el sentido que hay una neurona sensitiva que lleva la información hacia el asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal. Acá hay una interneurona, y fíjense en que la vía motora es muy diferente, en el sentido de que ya no está constituido por una única neurona, sino que está constituida por una neurona, por dos neuronas, una neurona preganglionar que hace sinapsis con otra neurona que se denomina postganglionar en un lugar que se llama el ganglio autónomo. Es decir que acá lo que se modifica en el reflejo motor autónomo es precisamente la vía motora, en el sentido de que está constituida desde el punto de vista anatómico por dos tipos de neuronas, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. La neurona postganglionar es la que va a ejercer el efecto sobre el órgano efector. Eso sería, digamos así, a grandes rasgos, la principal diferencia, una de las diferencias entre el reflejo motor somático y el reflejo motor autónomo. Cuando veamos esta temática, vamos a entrar con más detalle con relación a este reflejo motor. Bien, con relación a los reflejos somáticos espinales, son varios. Entre algunos vamos a encontrar el reflejo de estiramiento miotático, el reflejo tendinoso, el reflejo flexor, el reflejo de tensiones cruzadas. Nosotros no vamos a ver todos, solamente vamos a ver un reflejo, que es el reflejo de estiramiento o miotático. Los otros lo vamos a ver cuando tengamos la parte presencial, y es más, vamos a analizarlo con mucho detalle y vamos a realizar algunas prácticas sobre algunos de estos reflejos. Bien, ¿cómo está constituido el reflejo de estiramiento o reflejo miotático? Acá vamos a prestar mucha atención. Primero que nada vamos a saber cuál es el receptor sensitivo. El receptor sensitivo es el uso neuromuscular. Básicamente lo que tenemos acá es que el uso neuromuscular es la propia neurona sensitiva que está modificada y se enrolla como si fuese un resorte sobre algunas fibras que se denominan fibras intrafusales, que están en el medio de todo el músculo. ¿Y qué es lo que hacen? Detectan el estiramiento de esta fibra. Cuando esta fibra se estira, es captado por esto, y ese estiramiento, ¿no es cierto?, genera un potencial que va a viajar por esta fibra. Entonces, ¿cómo se puede generar el estiramiento? Fíjense, toda esta es la fibra. Acá tenemos el tendón, ¿sí?, que sigue hasta acá, que llega hasta acá, ¿sí? Y acá, cuando nosotros con un martillo golpeamos debajo de la rótula en donde se encuentra el tendón de este paquete muscular, al golpear el tendón generamos una tensión, un estiramiento de esto. Eso es captado por esta fibra. Esa información, a través de una señal eléctrica, viaja por la neurona sensitiva, llega hasta el asta dorsal, y acá ocurren varias cosas. Una de esas cosas es que se genera una sinapsis directamente con la neurona motora. La neurona motora se genera una sinapsis de tipo excitatoria. Por lo tanto, ¿sí?, esta neurona va a liberar acá el neurotransmisor, que es la acetilcolina, generando la contracción de este músculo. Pero paralelamente habíamos dicho que teníamos la vía antagónica, y a través de esa vía antagónica se estimula una interneurona inhibitoria. ¿Qué es lo que hace esa neurona inhibitoria? Genera una inhibición de la neurona motora que inerva al músculo antagonista.
ese músculo antagonista, en el mismo momento en que este se contrae, este se relaja. Y al contraerse este músculo, ¿qué es lo que se genera? La contracción del músculo genera que, en este caso, el pie se vaya hacia arriba. Entonces, acá dijimos que el estímulo es el estiramiento del uso muscular. Es captado por el receptor, que es propiamente el uso muscular. Ese impulso nervioso, a través de la vía diferente, llega hacia el centro nervioso, que es la médula espinal. Acá tenemos valores de referencia del estiramiento permisible, ¿sí? Que es captado por esta información, y se hace una sinapsis. Esa sinapsis, que es un impulso nervioso que viaja por la vía motora hacia el músculo esquelético y que genera como respuesta la contracción que revierte el estiramiento. Muchas gracias.